Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y estoy junto a mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López, como todas las semanas, para brindarles el mejor contenido de trading, finanzas y emprendimiento para toda la comunidad latinoamericana. ¿Cómo están, muchachos? Hola Arturo, hola José, ¿qué tal? Tenía tiempo sin hablar, estamos perdidos. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Jeffrey? Bienvenidos a todos nuevamente. Excelente. Bueno, súper contentos de estar aquí, como todas las semanas. Hoy un episodio especial, un episodio que ya venimos con cierta costumbre en el podcast. Y es que, como bien sabrán, si nos vienen siguiendo, después de cada seriado, cuando terminamos cada seriado, buscamos siempre hacer un episodio especial de análisis de mercado. Estos episodios son bien dinámicos porque de cierta forma lo que buscamos es analizar los principales mercados del mundo financiero para así tener como que el pulso, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. En lo particular, yo hago un análisis siempre del área de commodities, lo que son materias primas. Jeffrey toca lo que es el área de las criptomonedas y Arturo los índices de la bolsa americana, los principales índices del mundo. De esta manera, hacemos un pequeño recorrido por los grandes mercados financieros y entendemos qué es lo que está pasando un poco a nivel macro en la economía. El día de hoy tenemos este episodio donde creo que se estarán tocando puntos importantes porque veremos cómo ya a lo mejor la inflación, cómo las condiciones de mercado ya en lo que es esta etapa de transición de COVID con la vacuna está afectando. Pero no quisiera arrancar el episodio sin antes pedir a mi compañero Arturo que los invite a seguirnos en las redes sociales. Arturo. Sí, mira, nos pueden seguir en Instagram como en hablemos.de.trading. En Twitter nos pueden seguir como Hablemos Trading y para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que nos quieran solicitar, alguna solicitud de información o de algún episodio, en nuestro correo que sería correo.hdt@gmail.com. Es correcto. Y bueno, para nosotros es importante que compartan este tipo de contenido. Siempre, todas las semanas, hace 2 días, una amiga me mencionaba que no estaba interesado en el trading, entonces siempre digo, bueno, escucha el podcast. Y lo hacemos de una manera muy altruista, por así decirlo, porque yo considero que si tienes algún amigo, algún familiar, un conocido, un primo que esté interesado en el trading, nos ayudaría muchísimo si comparten este tipo de episodios, si le comparten en las redes sociales, porque es la manera de que nosotros crecer, llegar a más personas y ayudar a más personas a que conozcan cómo es el trading hecho de manera real, hecho de manera más profesional. El día de hoy, aparte de ser un episodio de análisis de mercado que nos gusta tanto y que a ustedes les gusta mucho porque siempre repercute en los comentarios, en los correos, una de las razones más emocionantes del día de hoy es que estamos incursionando en una nueva plataforma. Como bien sabrán, este podcast sale en las principales plataformas digitales como Spotify, Anchor, sale en Google Podcast. Pero el día de hoy hemos traído un formato nuevo en el cual estaremos haciendo una grabación de pantalla para que ustedes vean de una manera más gráfica nuestros análisis. Es por ello que este episodio será lanzado, aparte de todas las plataformas digitales, será lanzado en YouTube, de manera que ustedes puedan entender un poquito más cuál es la visión detrás de cada uno de nosotros con respecto a los mercados de una manera un poco más técnica. Bueno, de esta manera arrancamos el episodio de hoy. Como siempre, yo hago un análisis de commodities y para mí los commodities, las materias primas, por así decirlo, tienen en este episodio y en este momento un fuerte impacto en lo que está ocurriendo en la economía. Venimos viendo cómo desde el año pasado la Reserva Federal ha venido de cierta forma inyectando capital a los mercados de una manera bastante, ya a este nivel podríamos decir absurda, buscando rescatar la economía americana tras lo que fue el COVID llegando, ¿no? Lo que fue en marzo del año pasado. Es por ello que hace tiempo, de hace varios meses, se viene hablando de una inflación silenciosa que puede venir en acecho para lo que será el último trimestre del año 2021 o principios del 2022. Y yo creo que ya en materias primas se está viendo. Si bien los índices inflacionarios ya empiezan a subir un poquito, a nivel de materias primas, que es lo que afecta al consumidor final, una vez que ya ahorita vamos a tocar las principales materias primas, pero por ejemplo, en este caso que tenemos en pantalla, la gráfica de lo que es el maíz, este es un ETF que cotiza en la bolsa americana del maíz. No estamos tocando el futuro de maíz como tal, porque considero que es un poco más fácil hacerle, a nivel de inversionista pequeño, hacerle seguimiento mediante ETFs que son más fáciles y alcanzables para las personas. Pero ya vemos como, por ejemplo, en esta gráfica que vemos, que es una gráfica semanal,
podemos observar cómo el maíz en lo que fue el 2020 tuvo un piso con un doble fondo alrededor de, en este caso, la representación de precios es de $11. La acción de este ETF que sigue el movimiento del futuro del maíz y posteriormente tuvo una subida, un incremento bastante fuerte, sin casi consolidación, sino subiendo, y en un año ha subido prácticamente el 100%. En la última semana, esta última vez la semanal, estamos en un momento del mercado donde hay una corrección. En la última semana hemos tenido esta vela de caída, una vela bastante fuerte, con lo que fue una caída del 12%. Pero sin embargo, seguimos positivos con respecto al año pasado en casi un 80%, 85%. Ahí es donde vemos que este tipo de mercado, este tipo de materia prima, un aumento del 100%, si bien la inflación sigue siendo la proyectada para el 2021, alrededor si no me equivoco, 2.5% para la economía americana, estamos viendo que materias primas como maíz, como harina, como azúcar, con aumentos en sus commodities de 100%, tendrá repercusiones para el consumidor final. Y ahí es donde eventualmente creemos que será muy dañino para el consumidor final poder obtener este tipo de recursos. Ahora vamos, por ejemplo, con lo que fue, y van a haber una similitud muy grande entre los principales commodities. Vemos cómo en lo que fue mediados de 2020 comenzó esta gran subida. Esto es maíz. Ahora vámonos con copper, o vámonos con caña de azúcar. La caña de azúcar también, siendo un mercado que no es tan popular, no es un mercado tan grande como puede ser maíz y harina de trigo, o el trigo en general, también tuvo una fuerte subida entre lo que fue en mayo del año pasado hasta la actualidad, subiendo un 71%. Incluso vemos cómo en esta gráfica podemos ver lo que fue un patrón que fue respetado varias veces, tocó varias veces este soporte y esta resistencia para eventualmente rompió a principios de este año, estamos hablando más o menos en marzo de este año, lo que es probable que para finales de este año, este ETF que sigue el precio del azúcar podría llegar hasta los 11, incluso hasta los $12 por acción. Ahora vámonos a tocar un poquito lo que sería el trigo, otro ETF que sigue el movimiento del trigo. El trigo durante todo el 2020 consolidó 2019-2020 para eventualmente romper con fuerza, tuvo un retesteo y siguió subiendo. Este ETF valía 5.95 para el momento de rompimiento y ahora vale 7.31. Al igual que esto, podemos ver lo que es soybeans, otro mercado que subió enormemente. Estamos hablando de un mercado que entre el piso que hizo a mediados de 2020 hasta la actualidad ha subido 84%. Y vean el patrón cómo se repite de un piso en mediados de 2020 hasta esa corrida que tuvo tras esa fuerte inyección de la Reserva Federal. Y ahora por último, para no agobiarlos mucho con las gráficas, quiero que veamos mis dos favoritos, el petróleo y el gas natural. En este caso tenemos petróleo. El petróleo el año pasado fue uno de los mercados más volátiles. Recordemos que el año pasado incluso llegó a tocar el área negativa, llegó a estar en menos $41 en el mercado del futuro. La gente creía que era el fin del mundo, la gente creía que ya no habría consumo de petróleo porque todo el mundo estaba en cuarentena. Eventualmente, y si van al episodio de análisis de mercado del diciembre de 2020, en este tipo de episodios nosotros hablamos de la proyección que veíamos en este momento, la proyección que veíamos en este punto para el petróleo subiendo y proyectando que tendría una subida por lo menos alrededor de 60. Ahorita vemos que el petróleo está en $65 de barril y está tocando una fuerte resistencia, que como podrán ver es una resistencia que fue respetada muchas veces en el nivel de los $67 por barril. De romper esta resistencia en los $67, es posible que para finales o principios del año que viene estemos viendo el petróleo tocando el área de los $95, lo cual sería, haciendo un pequeño análisis fundamental, bueno, si creemos en la recuperación de la economía tras lo que fue el COVID, lo más probable es que el consumo a nivel mundial de hidrocarburos, de combustibles fósiles, de gasolina, jet fuel para aviones, pueda tocar lo que fueron los niveles de consumo para el año 2019. Otro mercado que
Sí, donde se ve la diferencia es el mercado del gas natural. Este es un ETF que sigue el precio del gas natural. Y hemos visto una consolidación importantísima en todo lo que fue 2020 y 2021. Esto es una consolidación a la baja, que siendo un patrón de triángulo bajista, lo más probable es que de romper por debajo del área de 8.95, podamos ver a lo mejor el gas natural bajando hasta la zona de los 2 o 3, 4 dólares. Sin embargo, es importante recalcar, este tipo de episodios, este tipo de contenido no implica ni bajo ningún motivo supone recomendaciones para inversión. Esto es simplemente una forma educativa en la cual nosotros le mostramos cómo vemos nosotros los mercados y qué está ocurriendo en la actualidad. Yo quería preguntarte, José, hablando ya de aprovechando que estás con los commodities, um, tú comentaste mucho sobre la inflación y cómo va a afectar al final al consumidor como tal. Pero o sea, a la hora de precios del ETF, de estos commodities, ¿cómo lo puedes relacionar con la inflación? ¿Va a apoyar, o sea, si aumenta la inflación, va a aumentar el precio del ETF? ¿Van a ser, o sea, van de esa forma relacionados? ¿O cómo pueden verse relacionados o cómo se pueden ver afectados con el tema de la inflación? Bueno, lo que pasa es que en este tipo de mercados, que son mercados spot, ¿qué pasa con los commodities? Los commodities fungen más y funcionan más con oferta y demanda, pero a nivel de físico, versus mercados más especulativos, como acciones americanas que no están respaldadas por algo físico. O sea, una persona especulando, haciendo trading en base a Netflix, le interesan más números que no están sustentados de alguna manera por un commodity en físico o algo en físico, algo transal en físico. Mientras que los commodities directamente, más allá de lo que sea la especulación de lo que queremos que el precio vaya a costar más adelante, hay un problema de inventario, hay problemas de cantidades en almacén, hay problemas de cantidad y de consumo. Entonces, cuando vemos que el año pasado se cierra en los mercados, la gente se cierra en sus casas, la gente creyó en el momento, mira ya, el consumo de la caña de azúcar va para el piso porque, bueno, la gente no está consumiendo eso porque no hay poder adquisitivo, la gente está encerrada en su casa. El consumo de las harinas, como no están abiertos los restaurantes, va a caer. Eventualmente, con la inyección, aquí lo que vemos, para volver a tu pregunta, es primero un aumento en los commodities y después es que afecta en la inflación. Porque recordemos que estos commodities y estos ETF lo que están siguiendo mercados spot, mercados de futuro, donde los comerciantes y los productores transan sobre el valor futuro de un commodity. Entonces digamos que un productor de ron que le interesa el valor del futuro de la caña de azúcar que estamos viendo en pantalla en este momento, se asegura de comprar hoy el futuro de la caña de azúcar buscando asegurar su producción. Una vez que ya esta persona compró, esta empresa compró el contrato de futuro de la caña de azúcar al precio elevado del día de hoy, él empieza a producir para, digamos, la cosecha de finales de agosto de este año, y es cuando ese producto saldrá a la calle con el precio del commodity elevado. Por eso es que hoy vemos que la inflación proyectada sigue estando en torno al 2.5% para el 2021, versus lo que fue el año pasado, que sigue más o menos en el mismo rango, aun cuando tenemos commodities que han subido 100%. O sea, la inflación en Estados Unidos no ha subido 100% con respecto al año pasado. Pero eventualmente, cuando estos productos finales que ya tengan la repercusión del aumento de un commodity salgan a la calle, es donde veremos cómo impactará más la inflación. Es donde veremos el aumento de la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? La inflación se está cocinando. La gente no lo ve hoy en el supermercado, pero se está cocinando esa inflación. Y, por ejemplo, yo que vengo de estar unas semanas en Estados Unidos, ya vi cómo ya hay productos que tienen eso, porque el comerciante, el productor, ya busca aumentar y fijar su costo, no solo por el costo productivo, sino el costo futuro. Hay un concepto muy importante en producción y en finanzas, que es el costo de reposición. Independientemente de que tú estés produciendo hoy con una materia prima a un costo de $10, por decir algo, cuando ya tú sabes que tu materia prima para el final del año va a costarte $15,
ya tú no produces a costo de 10, tú produces con el costo de reposición a $15. Entonces ya la inflación está golpeando el bolsillo de las personas en Estados Unidos. Ok, Sí. perfecto. Y justamente ese argumento lo voy a reforzar un poco cuando me toque la intervención con un par de gráficas para que sea un poco más visual para los que nos están viendo y escuchando. De repente. Vamos a tratar de ser lo más explícito posible. Totalmente. Ya. Bueno, por aquí ya terminando como editing. Claro, deja de compartir pantalla para yo hablar un poco sobre los Le links. recordamos a las personas que nos escuchan que este es un episodio que está, bueno, estamos iniciándonos en esto de YouTube. Queremos buscar maneras de ser lo más gráfico posible. Si hay algo que a lo mejor el oyente común de Spotify no está entendiendo porque no visualiza bien la gráfica, puede darnos ese voto de confianza, ir a YouTube, poner el video y entender un poquito cómo estamos proyectando hoy en día la gráfica, de manera de tratar en este tipo de episodios, que son obviamente mucho más gráficos, entiendan cómo visualizamos nosotros a nivel técnico los mercados. Ok. Ya, perfecto. Que ahí debería estar, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Está compartiendo tu pantalla, dale un chance para que termine de cargar. Ahora sí, ahí está apareciendo. Ya, perfecto. Bueno, claro, la verdad que justamente lo que queremos nosotros con estos episodios es que se vea un poquito más gráfico lo que tratamos de explicar con palabras, porque al final es bastante difícil explicarse. Acá lo que se está viendo aquí en pantalla es el ETF del Standard & Poor's 500, que está con el ticker el SPY, que bueno, que básicamente sigue el movimiento o sea, sigue muy bien el movimiento del precio del mercado en general. Ahora, esta gráfica que estamos viendo ahorita es gráfica semanal. Entonces, lo que podemos ver acá es que esta última vela, esa última vela que ahí traté de dibujar, ¿verdad? Fue la vela del movimiento del precio de esta semana. Ahora, fíjense que hay, para explicar un poquito más, fíjense que hay varias líneas. Esta línea de color como azul claro, una línea de color naranja, una línea verde y una línea azul. Cada una de ellas representa una media móvil exponencial. La azul clara, la primera, es la media móvil exponencial de 5. La segunda, de color naranjo, es la media móvil exponencial de 10. La verde es la media móvil exponencial de 20 periodos y la azul es la de 50. Entonces, yo utilizo básicamente estas 4, bueno, y la negra que está abajo, esta de acá, la utilizo realmente para verificar la tendencia del precio. O sea, para verificar la tendencia o el movimiento del precio. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? El precio en general del Standard & Poor's, del mercado en general, se mantiene en una tendencia alcista. Si se fijan, sigue todo este movimiento al alza completamente. Y justamente estas últimas semanas, fíjense, estas últimas 4 semanas, lo que ha hecho es, a pesar de que ha alcanzado un nuevo máximo, fíjense que cada vez las velas son de tienen menor cuerpo, son más cortas cada una, inclusive fíjense estas que son bien pequeñas. Eso es lo que representa es indecisión en el mercado. Entonces, esta semana apareció esta vela. Esta vela de acá tiene como una forma como de un martillo alcista, es un patrón de vela. ¿Qué es lo que pasa? Si uno la revisa, si uno la ve, el cuerpo de la vela, ¿verdad? Es bastante pequeño y la cola es bastante relevante. Esa cola, que es la línea, toda esta línea acá abajo, toca a EMA 10 y rebota al alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú sumas eso, ¿verdad? Lo sumas a el volumen que hubo en esta semana de negociación,
lo que está indicando que hay interés en el mercado, o sea, hay interés tanto de compra como de venta, o hay interés. No sabemos cuál, hacia dónde va a irse el mercado, pero hay interés porque hay mucho volumen de negociación. Ahora, ¿qué Arturo, es si lo que quieres ahí, sucede? compártele a la gente los niveles del precio de ese martillo para que entiendan la formación, o sea, la apertura Ah, donde estuvo, el cierre y el pico de la vela. ya. Sí, perfecto. Ya, mira, a ver, el Standard Poor's, vaya, por lo menos en el ETF, él tenía un máximo histórico en los 400, cerca de los $423. Esta semana testeó justamente esa zona, pero cayó hasta aproximadamente los $403, 404. ¿Qué pasa? Cuando él cae hasta los $400, imagínense la caída, eso, o sea, tuvo una fuerte caída, pero el precio a mitad de la semana recuperó y terminó cerrando en 416. Eso, lo que pasa es que ya uno como que lo ve, o sea, como que lo estamos viendo en semana, pero ya cuando me meten en la vela de día, se va a observar cuál fue la recuperación. Pero esto es una vela que realmente indica, o para mí, yo la veo bastante positiva, porque hubo presión, ¿verdad?, de tumbar el precio hacia la baja, pero hubo un fuerte incremento de compradores e hicieron que el precio cerrara en justamente los 416 que había comentado. Independientemente de que la vela terminó siendo negativa, o sea, fue una vela bajista porque cayó en la semana, terminó en menos 1,31%, pero independientemente de eso, las condiciones que veo es que todavía hay como cierta fuerza o cierta gasolina para continuar el movimiento alcista. Inclusive, fíjense la EMA 5, el precio de EMA 5 está en los $415 y cerramos en 416. Por lo tanto, cerramos por encima del precio promedio de los últimos 5 días. Eso indica que todavía tenemos mucha fuerza en el índice y lo que se conoce como momentum. Ahora, si pasamos a velas diarias, aquí se ve otra cosa. El movimiento igual se mantiene alcista, ¿verdad? Fíjense que el movimiento sigue toda la misma tendencia. Uno podría trazar una cierta línea de tendencia alcista. Pasa que estoy desde la tablet y es difícil hacerlo como exacto. Pero fíjense que esta semana, ¿verdad? Esta semana son estas velas. Ya se las voy a dibujar. Las velas son desde el día 10. Ya, entonces, desde el día 10, ¿verdad? Desde acá, esto es esta semana que acaba de suceder. Entonces, fíjense que es lo que veníamos hablando. El precio abrió cerca de los máximos históricos en los $422, ¿verdad? Cayó, testeó EMA 50 y subió al alza. Entonces, fíjense el volumen de negociación que hubo en estos 2 días. El volumen de negociación que hubo el día miércoles y el día jueves, que fueron un volumen muy por encima del promedio, que indica como que hay interés de compra y venta en esos niveles de precio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta semana, justamente, como José estuvo comentando, hubo una noticia fundamental que fue sobre los datos de inflación, lo que se conoce como el CPI en Estados Unidos. Y los datos de inflación, lo que pasa es que fueron bastante, bueno, no fueron bastante alarmantes, pero fueron por encima de lo estimado. Y el problema está en que, independientemente de que, como bien explicó José, quizás todavía no se vea el futuro, el problema realmente de la inflación, hay algo ahí que se está como cocinando y está como creciendo y aumentando el tema de la inflación en Estados Unidos. El tema está en que esto crea un panorama de incertidumbre porque normalmente cuando la inflación empieza a aumentar, perdón, la Reserva Federal toma acciones como, una de las acciones que casi siempre toma es de aumentar las tasas de interés. Y eso automáticamente impacta negativamente en el mercado. Entonces, ante esa vamos a decir, incertidumbre de qué es lo que pueda pasar a futuro, el mercado tuvo este movimiento bajista, ¿verdad? Que cayó justamente hasta los mínimos de la vela semanal,
que fue en los $404. Ahora, igualmente, como les comenté, se mantiene alcista en esta tendencia en velas diarias. Lo que sí hay es como cierta, vamos a llamarla cierta debilidad por como todas estas medias móviles que están muy juntas unas con otras. Fíjense que hay varios cruces de EMA 10 con EMA 5, con EMA 20 inclusive, y eso lo que te da es cierta lateralidad en el precio. Es cierta debilidad, pero no es nada como para alarmarse. Personalmente veo al Standard & Poor's todavía con fuerza para continuar al alza, no veo, hasta que no rompa zonas claves de precio, no veo como un término de esta tendencia alcista. Igual hay que mantenerse al tanto. Vamos a pasar con el Nasdaq. Ya, aquí el Nasdaq, vamos a colocarlo en velas semanales. Fíjense que el Nasdaq tiene otra historia. Realmente las últimas semanas con el sector tecnológico se ha visto muy afectado. Inclusive ha caído mucho más que todo el mercado en general, y hay otras acciones que han como el mercado sigue al alza. Hay otro tipo de sectores que está llevando ahora como la batuta, o sea, está llevando el liderazgo del mercado. Ahora, fíjense que aquí en velas semanales, ¿verdad? Esta vela de acá fue la vela formada esta semana. Fíjense el volumen de negociación tan grande que hubo, muy por encima del promedio, lo que indica igualmente el interés que hay de los inversionistas con respecto al mercado. Ahora, igualmente, al igual que el Standard & Poor's, lo que podemos ver es una formación, quizás no es tan martillo alcista como lo vimos en el Standard & Poor's, pero hubo una presión de quizás tumbar el precio llegó hasta aproximadamente los $316, ¿verdad? Y a mitad de semana repuntó cerrando en los $326. Ahora, yo les comento que claro, que el sector tecnológico está más débil, pero independientemente de eso, fíjense que todavía se mantiene con una tendencia alcista, sigue subiendo el precio. Esta semana lo que hizo fue que testeó a EMA 20, cerró por encima de ella, pero no tenemos tanto momentum como podemos tener en el Standard & Poor's, porque el precio cerró inclusive por debajo de EMA 10. Eso. Ahora, pasando a velas diarias. En velas diarias, fíjense ahora lo que se observa acá. En velas diarias ya sí se muestra un poco más de debilidad. Fíjense que prácticamente toda esta zona, el movimiento del precio, o sea, toda esta zona, ¿verdad? Este cuadrado que dibujé aquí, prácticamente toda esa zona es de cierta lateralidad. Porque fíjense que hay como muchos cruces de las medias móviles en cortos periodos de tiempo. Entonces, el precio no está dando como un movimiento claro de la dirección que tiene. Y igualmente, ¿verdad? Fíjense que el precio de esta semana se mantuvo inclusive por debajo de EMA 50. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha debilidad en el sector tecnológico. Aquí en velas diarias ya inclusive yo podría hablar de que ya no estamos en una tendencia 100% alcista, sino estamos en una lateralidad completamente del índice. Pero el movimiento a largo plazo se mantiene alcista. Entonces, con el volumen de negociación que hubo esta semana, sumado a esta lateralidad, sumado al movimiento alcista que tiene en velas semanales, podríamos decir que, o sea, no podríamos dar una dirección clara de qué es lo que va a ser el sector tecnológico. Hay que igual esperar porque nadie sabe qué es lo que va a suceder. Simplemente es un análisis de cómo está el mercado. Ahora, el Dow Jones, ya para hacerlo un poquito más rápido, el Dow Jones para mí ha sido uno de los índices que tiene, o sea, que tiene mayor fuerza y que ha tenido es el que ha llevado como el liderazgo del mercado, sobre todo las acciones que cotizan en el Dow Jones. Porque fíjense que a diferencia de los otros dos índices, el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico en los $351. Tiene la misma formación que las otras, tiene una vela que es parecida a un martillo alcista, ¿verdad? El volumen de negociación es sumamente grande,
lo que indica igualmente que hay interés en el mercado. Y la vela testea también, al igual que en el Standard Poor's, testea a EMA 10. EMA 10 que está cerca de los 335, 336 dólares. Entonces, ¿por qué yo digo que tiene más fuerza el Dow Jones que el Standard Poor's inclusive? Bueno, justamente porque alcanzamos un nuevo valor máximo. En cambio, el Standard Poor's se medio lateralizó alrededor de ese precio de máximo histórico. Entonces, eso. Ahora, si lo vemos en velas diarias, ¿verdad? En velas diarias observamos algo muy similar a lo que se ve en el Standard Poor's. El precio, la tendencia igual se mantiene para ambos time frames, se mantiene en una tendencia alcista. Y en este caso, por la noticia del tema de la inflación, de la incertidumbre por la inflación, aparece esta vela, esta caída que hubo este día, con este volumen de negociación, y al día siguiente repuntó nuevamente. Entonces, mantenemos una tendencia alcista, prácticamente los tres índices a largo plazo. Podemos observar más fuerte el Dow Jones que inclusive los otros dos índices, y el Nasdaq, que representa al sector tecnológico, lo podemos ver que está ciertamente lateralizado en velas diarias. Ya yo creo que hablé de más. Arturo, tengo una preguntita por ahí. Eso, dime. ¿Podrías irte a QQQ y poner semanales? Sí, voy. Ahí está. Nosotros hemos estado hace tiempo hablando de lo que es el fenómeno de la rotación. Y la rotación no es más que cuando un mercado que ha venido siendo el puntero, un sector, perdón, que ha venido siendo el puntero y el líder, pasa a ser un secundario, y hay un nuevo sector que es el que está liderando la alzada. Entonces vemos cómo, si bien esta semana fue difícil, vemos cómo en marzo ya el sector tecnológico tuvo una fuerte caída en lo que fue febrero y marzo. Claro. Entonces hemos visto y lo vemos y lo conversamos semanalmente cómo nuestros escáneres, nuestros filtros que nos dan nombres semanales para tradear, para vigilar, han pasado de ser tecnología a pasar a otros sectores mucho como los commodities que ya hemos hablado. Entonces ahora yo te pregunto a ti, para que la gente más o menos entienda cuál es nuestro proceso, ¿qué esperarías tú para ya determinar si estamos viendo que en efecto la tendencia sigue siendo alcista, la tendencia a largo plazo, por lo menos en la media móvil de 50, ¿qué esperarías tú para ya cambiar tu visión y ser un short seller en el área de tecnología? Para ya decir, mire, ya tecnología ya no está alcista y ya ahora yo lo que buscaría es shortearla o alejarme de lo que es tecnología para la compra. Claro. Mira, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa con el... No es lo que me preocupa, sino como que mi último punto, yo ya me pasé a time frame diario, pero el tema está en que, fíjate que el precio acá en velas diarias, ¿verdad? Se mantiene por debajo de más 50. A pesar de que la estuvo testeando, fíjate que el día viernes el volumen de negociación fue muy bajo y fue una vela bastante alcista. Fue una vela que terminó más 2,2% por encima. O sea, fue sumamente alcista, pero el volumen de negociación fue muy bajo. ¿Qué es lo que podría pasar? Que es un escenario que podría suceder. Él cayó aquí, ¿verdad? Vuelve a subir, testea EMA 50 y vuelve a caer. El tema está en que hasta que no haya un rompimiento de EMA 200, yo no considero, o sea, no es que no consideraría, sino o sea, como que no diría que el sector tecnológico terminó o sea, de caer como en crisis. ¿Me explico? Porque muchas veces esa MA 200, esa media móvil de 200 periodos, funciona como un soporte dinámico muy fuerte. Entonces, claro, está toda esta lateralidad, ¿verdad? Toda la lateralidad que dibujamos en su momento, o sea, que dibujé en su momento, ¿verdad? Pero hasta que hasta que yo no vea un rompimiento de MA 200 a la baja, o sea, no sería 100% bajista Un con cambio de las acciones tendencia. del sector. Claro, porque exactamente, ¿ves?
Entonces, hasta que no vea ese punto, no creo que tomaría, o sea, no creo que tomaría, no consideraría que el sector tecnológico esté completamente a la quiebra, pues. Entiendo, entiendo. Incluso nosotros hemos sorteado esta semana, porque dentro de tecnología no todo está a la baja. Dentro de tecnología hay subsectores, por así decirlo, y hay unos que están siendo más golpeados que otros. Y dentro de todo el contexto de pospandemia, eh, creo que los nombres que más han sido golpeados o los nombres que creemos que serán más golpeados son los de streaming y o los nombres que apuestan a que la gente esté en casa, por así decirlo. Como Netflix, que abiertamente lo he sorteado, o Peloton, que ha sido otro de los grandes beneficiados en lo que fue la pandemia, que ahorita, hoy por hoy, se está viendo un poco más golpeado, pero por otro tipo de cosas. No toda tecnología está siendo golpeado, pero sí un buen sector dentro de esto que se benefició de la pandemia podría vérselas mal para el resto del año. Es que fíjate, o sea, simplemente dando como una vuelta por el sector tecnológico. Fíjate, esta es AMD que la hemos discutido en varias oportunidades. Fíjate, AMD que se ha mantenido completamente lateralizada en todo este periodo. O sea, ahí se ha mantenido y no se mueve de ahí. Pero ahora recientemente, eh, cruzaron, fíjate, este cruce de medias móviles, EMA 50 y EMA 20 a la baja, que es algo bastante, bastante bajista el tema, y ahora está haciendo el rompimiento de esta zona que sirvió como soporte. Entonces, prácticamente todos los nombres, fíjate Apple también tiene una consideración similar. A ver, ¿ves? Apple está justamente, mira dónde está haciendo el rebote Apple. Apple está rebotando aquí sobre MA200. Entonces, casi todo el sector tecnológico se ha visto bastante debilitado por todo este tema post-pandemia. Eh, Inclusive ahorita había colocado Nvidia mientras estabas conversando y Nvidia se mantiene igual. Fíjate esta lateralización tan grande que tiene. Así que claro, es lo que tú dices, ha habido una rotación con los índices del mercado, o sea, con las acciones que están liderando el mercado y todo lo que ha sido tecnología se ha visto bastante afectado porque yo lo que pienso es que hubo como mucho, o sea, ahora que estás como abriendo más la economía, estás haciendo más flexible bueno, ya está el proceso de vacunación casi, o sea, va muy avanzado en Estados Unidos, y ya estás abriendo más la economía, hay muchos servicios que contrataste por cuarentena, por pandemia, que ya poco a poco van a dejar de ser necesarios y, bueno, fíjense el caso de Disney. Disney reportó ahorita el resultado financiero, y no me quiero extender, pero ya me extendí mucho, pero Disney agarró y presentó resultados muy buenos, pero la cantidad de nuevos usuarios en sus servicios de Disney Plus cayó muchísimo. Y Disney es más, vamos a buscar aquí Disney rapidito. Fíjense esta caída. Eso fue el día de los resultados, tuvo una caída del 2,6%. Y fíjense cómo está toda cómo se ve la gráfica. La gráfica no tiene una tendencia clara, está sumamente lateralizada. Entonces, bueno, eso, eso por mi lado. Déjame dejar de transmitir pantalla. Perfecto. Ahora voy a compartir yo para que ustedes las vean más que todo porque todo va a salir en esta grabación. Ok, perfecto. Bueno, lo que venía comentando, ¿ya están viendo ustedes la pantalla? Sí. Perfecto. Lo que venía comentando José Ramón de los índices de precio al consumidor, si nos fijamos, estos son mensuales, aquí está llegando a niveles, o sea, son niveles altos en comparación a los de 2008, 2009, o sea, no se llegaban a esos niveles desde aquella época, lo cual vienen siendo unos síntomas, unos indicadores de por dónde va a ir agarrando o dónde está agarrando o dónde están tomando todas las medidas económicas que precisamente mencionó José Ramón y que son bien conocidas que tomó la Fed durante el año pasado. Lo mismo bueno, que están anual, si se fijan acá de nuevo están o sea, un poco más claros los niveles. Y lo otro que comentaba José Ramón, alimentación y energía, también está llegando a niveles bastante altos. Entonces, todas estas medidas
o todos estos indicadores que han venido producto de las medidas que ha tomado la Fed se pueden ir reflejando en los mercados y ahí es donde uno va a ir tomando ciertas decisiones o preparando cuál va a ser el accionar que va a tener en el futuro. Por otro lado, otro caballero que hemos mencionado repetidamente, incluso tenemos un episodio dedicado a él. Si no lo han escuchado, escúchenlo, que está bastante bueno. Es uno de los grandes operadores de divisas que junto a George Soros le dieron un buen golpe al Banco de Inglaterra a principios de los 90. También hace mención de cómo va a influir la inflación a la economía y de cómo se puede ir viendo beneficiadas las criptomonedas. Aquí está hablando del shortear el dólar, y de que las criptomonedas se pueden ver beneficiadas como un activo paralelo. Y bien sabemos, como también lo mencionamos en el episodio, que él opera principalmente Bitcoin. Y en cuanto a la gráfica, si nos vamos a lo técnico, acá estamos viendo que el Bitcoin desde más o menos febrero viene lateralizando, tenía perspectivas de que podía tener un rompimiento acá, pero no ha superado, o se ha mantenido entre esta banda. En abril, precisamente, como lo mencionamos en el episodio pasado, sí hubo un crecimiento, pero no logró romper esta barrera de los 60.000. Yo personalmente, ahora en este preciso instante, estoy a la espera de ver cuáles van a ser las medidas de la Fed, si efectivamente, o si llega a tomar esas medidas de subir las tasas de interés, para ver si llega si llega a repercutir en los criptoactivos. Y muy posiblemente... ¿Sí? Disculpa. Esto lo estamos viendo en velas semanales. En velas semanales. Sí. ¿Y la banda de precio está entre qué? ¿Entre cuáles precios? Entre 60.000 y, bueno, el piso que justamente no lo llegó a romper, llegó a detenerse ahí, fue los 45.000, que llegó a ser lo más bajo que llegó esta semana, que fue esta vela enorme que hubo en el transcurso de toda esta semana. Si nos vamos a velas de 4 horas, aquí está. Yo personalmente, en este momento salí de todas las posiciones de Bitcoin que tenía y estoy a la espera de ver cómo reacciona el mercado. Ahora, si bien nos vamos a ver las semanales, seguimos viendo que hay una tendencia alcista. Bueno, ahora está lateralizada, pero se sigue manteniendo todavía esta tendencia. No llegan a ver estos cruces de EMA tan fuertes como se veía en las otras temporalidades que estabas mostrando hace rato. Creo que era un día que tú estabas mostrando la del S&P500 o el Dow Jones. Bueno, sí, mira, aquí está. En diaria, aquí está. Toda esta semana fue bastante crítica para el Bitcoin. Pero tranquilamente puede ser una corrección, porque ha venido teniendo nuevos máximos muy, muy, muy marcados. Así que eso para irnos un poco resumidos a lo y viene teniendo consistencia con lo que comentaron ustedes en mercados tradicionales. Ahora bien interesante ahí cuando pon la gráfica un momentico, sí. Fíjate en velas semanales que la lateralidad que tienen esas bandas que colocaste, fíjate que el precio, ponle un momentico en velas semanales. Yeah. Sí, fíjate que el precio, las dos velas, si no me equivoco, que son de... o sea, hubo un aumento en todo el tema del volumen y fíjate que toda esa consolidación que tiene ha sido con volumen bastante bajo. Uh-huh. Entonces eso puede ser acumulación. O sea, bueno, se puede ver como acumulación. Está bastante interesante esa gráfica en vela semanal. Sí. Sí, y viene teniendo consistencia con la misma, viene siendo una especie de espejo con la situación del mercado actual o de mercados tradicionales. Entonces, yo creo que lo que termine dictaminando o determinando la Fed va a impactar y se va a ver rápidamente en las tendencias que se van a tomar a mediano plazo. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que esto no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero ¿qué piensan ustedes sobre esta serie de, vamos a llamarlas como se llaman, manipulaciones por parte de Elon Musk con el tema del precio del Bitcoin y del Dogecoin?
Mira, la verdad que yo a ese punto no, me alejo de cualquier opinión porque llega un momento en donde uno dice, mira, si nos ponemos a hacer caso a todas esas declaraciones de subir que afectan directamente, nos vamos a volver locos y hay que tener una visión un poco más amplia de, de lo que, de lo que va a ser el futuro de las criptomonedas. Y con respecto a eso, de nuevo, trato de hacer caso omiso. Que se ve reflejado en los mercados, sí. Y que ha influido directamente, sí. Pero debería de verse un poco más allá de lo que va diciendo Elon Musk. Una semana sí y una semana no. Totalmente, yo trato de no, o sea, la manipulación, sí, pero por ejemplo, la persona que, o el que esté operando Dogecoin, por ejemplo, y no espere que una moneda que fue creado como un meme no sea manipulable, bueno, realmente no sé por qué está operando Dogecoin. Ahora, por eso es que yo particularmente voy a mercados más tradicionales y mercados más serios, porque sí es mucho más difícil que un Elon Musk, así sea el hombre más rico del mundo, pueda manipular o pueda con un tweet mover el precio de Amazon o el precio de otra acción. Por eso, a mi parecer, bueno, creo que como decía, Crónica les hace un poquito de escuchar o de estar al tanto de todo ese tipo de cosas, de ese tipo de comentarios, por ejemplo, de Elon Musk, porque tu operativa como tal, a tu operativa no le suma nada. Ahora, si operas mercados muy delgados y mercados como Dogecoin, bueno, si está sujeto a que el siguiente tweet de los Musk pueda arruinarte. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que ya con esto finalizamos lo que ha sido el episodio de hoy, el episodio de análisis de mercado, recordándoles que si les gustó el episodio, si les gusta este contenido, si les gustan los análisis de mercado, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, en las principales y en las redes sociales principales. Estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, estamos en Twitter como @hablemostrading, estamos disponibles las 24 horas del día en nuestro correo electrónico correo.htt@gmail.com. En este correo nos pueden escribir dudas, sugerencias, opiniones que tengan. Estamos abiertos a si no creen o no comparten una opinión con nosotros, estamos abiertos al debate, estamos abiertos a compartirles buen contenido, buenos libros que tenemos disponibles para toda la comunidad. Y en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iTunes, estamos ahora con este nuevo episodio que estamos probando, estaremos en YouTube. Sí quisiéramos el feedback de ustedes, si les gusta este tipo de contenido ya de manera de video, en el que puedan ver cómo nosotros vemos los mercados a nivel de soporte, de resistencia, de tendencia. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Por aquí me despido. Muchísimas gracias, muchachos. Espero vernos la semana siguiente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana, Arturo y José. Chao chicos, muchas gracias.